podríamos tratar de, en términos generales, de conceptualizar la historia del arte como, bueno, un campo de estudio que implica problemas diversos, pero por lo pronto podríamos pensar en problemas históricos, problemas teóricos y metodológicos, ¿no?, cuyo énfasis de este campo de saber ha ido variando efectivamente en el tiempo, porque estos mismos conceptos, dijéramos, de arte, de historiografía y de investigación han cambiado, ¿no? De hecho, hoy, digamos, a lo largo del siglo XX, pero hoy con especial intensidad se cuestiona, por ejemplo, el eurocentrismo original que tiene la disciplina, entre muchas otras, ¿no?, en cuanto al apego a esta tradición de las bellas artes como algo que se concibió como opuesto a la artesanía o como opuesto a las artes populares, y que en realidad es un proceso inventado, dijéramos, o producido, no natural, entre el Renacimiento y la Ilustración, ¿no?, europea. Y por supuesto también se cuestiona hoy la posterior hegemonía no solo europea, sino que euro-norteamericana, dijéramos, en la generación de parámetros de lo que se consideran los parámetros del deber ser en las artes y en las historias del arte, en las disciplinas, dijéramos, que analizaban las artes, así como el sexismo o el racismo implícito en el campo de saber desde su formación históricamente concebida, ¿no? Y eso es un elemento muy importante a tener en cuenta. Otro elemento que creo que es importante a considerar en esta definición que pudiéramos, dijéramos, tratar de perfilar, tiene que ver con estos cambios, ¿no?, históricos que han habido en esta disciplina, o en la construcción, en la trayectoria del campo de saber a una disciplina consolidada propiamente tal, ¿no? Hay que tener en cuenta, de hecho, en ese transcurso, que la historia del arte como narración, pero sin una perspectiva histórica, ni estar exclusivamente focalizada en las artes, es una forma de narración que dominó desde la antigüedad clásica, dijéramos, hasta la Ilustración. Y es con el Renacimiento que se perfila como un género literario específico sobre las artes, o sobre el fenómeno que vamos a denominar las artes, ¿no?, en particular sobre las técnicas o sobre las biografías de los artistas, desde una perspectiva moralizante y glorificadora, sin duda, ¿no? Y de hecho es precisamente con el Renacimiento y con fuerza ya desde el siglo XVIII que el concepto de arte que prevaleció fue ese concepto en que la función estética de estas prácticas era la función que primaba sobre otras en los ambientes de élite. Y por lo tanto, ese concepto de arte, ese concepto de bellas artes es el que ha dominado históricamente al ejercicio de este campo de saber, ¿no? Por otra parte, fíjate que aunque en el siglo XVII ya se encuentra algún tipo de trabajo que acusa recibo de un método crítico cartesiano, te fijas, un método más formalizable de crítica para analizar el fenómeno cultural y artístico, en realidad fue en la segunda mitad del siglo XVIII cuando con el imperativo kantiano, dijéramos, se aplican criterios de racionalidad y de fiabilidad, dijéramos, a los estudios de este fenómeno. Y cuando también se relevan aspectos, digamos, materiales objetivables en relación a este fenómeno. Y es ahí donde aparece entonces como un nombre propio el trabajo de Winkelmann, ¿no?, que es el primero en usar un método de análisis propiamente tal o considerado así para las artes. Después tenemos en el siglo XIX, para ir cerrando, digamos, esta revisión histórica, ¿no?, el idealismo hegeliano, que entiende la historia del arte como un movimiento progresivo del espíritu absoluto, y al mismo tiempo que consolida la figura del artista como la de un genio, ¿no?, un genio intempestivo en relación a su época. Contra la especulación metafísica hegeliana es que reacciona la segunda mitad del siglo XIX, por una parte buscando un análisis empirista que provenga, dijéramos, del positivismo, y por otra parte buscando en la historia cultural un soporte para una interpretación, una comprensión más interpretativa que científica. Y en esas dos almas, dijéramos, oscilan los ejercicios de la historia del arte, hasta que el siglo XX efectivamente se produce una proliferación enorme de enfoques desde la iconología, las corrientes formalistas, o los enfoques de la historia social del arte, o la sociología del arte, hasta los enfoques posmodernos, dijéramos, que acompañan finalmente el advenimiento del siglo XXI. Irónicamente, es
estos enfoques posmodernos los que marcan un retorno al narrativismo, pero desde un punto crítico que no es, en todo caso, el preilustrado, ¿no? No es el primer narrativismo, digamos, sin conciencia histórica, dijéramos. Así que, en resumen, con este camino recorrido, el actual campo expandido de la historia del arte se abre ejercicios interdisciplinarios. Tal vez ese es el sello contemporáneo, ¿no? de este campo de saber que ha devenido en una disciplina específica y que en esta mirada interdisciplinaria efectivamente se renuevan las metodologías, se renuevan todos los enfoques y por supuesto se renuevan los objetos estéticos que están siendo investigados.